Bueno, vamos a hablar sobre la persona, la persona física. ¿Qué es la persona? Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. En el artículo 30 del Código Civil están rubricados estos términos y por sobre todas las cosas, cuáles son las clases. Existen de existencia visible, persona física, ser humano, artículo 51, y de existencia ideal, sociedad, asociaciones, fundaciones, artículo 32. ¿Cuáles son los atributos de la persona? Miren qué importante, los atributos de la persona. Nombre, domicilio, capacidad, patrimonio y estado. Los 5 elementos, los 5 atributos de la persona. Nombre, domicilio, capacidad, patrimonio y estado. ¿Cuáles son los caracteres? ¿Cuáles son los caracteres? Deben ser necesarios, inseparables, inalienables, únicos, imprescriptibles. Persona física, personas por nacer. Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno, artículo 63 del Código Civil. ¿Cuál es la condición jurídica? Sujeta a condición nacer con vida. Si nace con vida adquiere los derechos, artículo 70 del Código Civil. Si muere antes de estar separado del seno materno, se considera como si no hubiese existido y pierde los derechos. Adquiere bienes, donación o herencia, legados, indemnizaciones por daños, seguros, etc. Estamos hablando sobre la persona, recuerden bien, la persona física. Embarazo puede ser máximo 300 días, mínimo 180 días. Admite prueba en contrario, dice el artículo 77 del Código Civil. Época de concepción. Se presume que la concepción ocurrió dentro de los primeros 120 días de los 300 anteriores al parto. Persona física. Siguiendo con la acreditación del embarazo. Por declaración de la madre, del marido u otra persona interesada. Medidas de seguridad, artículos 78 y 67. Se prohíben medidas judiciales para verificar el embarazo y parto, pero se admiten medidas policiales para evitar el fraude. Nacimiento. Consiste que al separar el niño de la madre, el mismo comience a vivir por sí solo. Prueba de nacimiento. ¿Cuál es la prueba de nacimiento? Se admite todo tipo de prueba, incluso testigos, en caso de duda. Se presume que nació vivo, artículo 75. Admite prueba en contra. Viabilidad. No se exige, artículo 72. ¿Cuáles son los atributos? El nombre identifica a una persona dentro de la familia. Se adquiere por inscripción en el acta de nacimiento. Artículo 2. Elección del nombre. Corresponde a los padres y a las personas o autorizados por ellos, a los guardadores y al Ministerio Público de Menores. Se elige libremente, pero no pueden inscribirse. Nombres extravagantes, nombres extranjeros, apellidos por nombres, más de 3 nombres, primeros nombres idénticos a hermanos vivos. El apellido individualiza la familia de la persona
pasa de padres a hijos. Adquisición originaria. Hijos matrimoniales llevan el primer apellido del padre. Hijos extramatrimoniales llevan apellido del progenitor que lo reconoce. Hijos adoptivos, apellido del adoptante. Adquisición derivada. Mujer casada, viuda, separada, divorciada, nulidad de matrimonio. ¿Cuál es la protección del nombre? Siempre con los atributos, ¿no? Estamos hablando de los atributos. La protección del nombre, acciones, reclamación de nombre, impugnación o usurpación de nombre, defensa del buen nombre. El Estado es la posición o situación jurídica en que se encuentra una persona en sociedad. Caracteres: está fuera del ámbito de la autonomía de la voluntad, intransmisible, inalienable, es irrenunciable, imprescriptible, indivisible y recíproco. ¿Cuáles son las acciones del Estado? Acción de reclamación y acción de impugnación. Partidas. Las partidas de registro civil son los asientos extendidos en los libros respectivos con arreglo a la ley y las partes que son auténticas en cada uno de los casos. Partidas parroquiales. Son los asientos extendidos en los libros que deben llevar las parroquias, las partidas y sus copias. Ellos son de instituciones, de instituto público, como les explicábamos hoy. ¿Qué debe contener una partida? Fecha y datos de los comparecientes, inscripción de los hechos denunciados u otorgados, transcripción de sentencias, notas marginales. La nulidad. Pueden ser nulas por ausencia de la capacidad en el oficio público, por ausencia de competencia material o local, por inobservancia de las formalidades legales. ¿Cuál es la rectificación de las partidas? ¿Qué entendemos por una rectificación de partida? Por vía administrativa, omisión u error material fácilmente comprobable. Por vía judicial, irregularidad obrante en la partida. Trámite para rectificación es un trámite sumario. ¿Cuál es la prueba de nacimiento? En el país, por certificado autenticado, artículo 79 del Código Civil, extraído de los registros públicos. En alta mar, artículo 81 del Código Civil. En el extranjero, instrumento que la legislación de ese país acredita, artículo 82 del Código Civil. De los hijos de los militares, artículo 84 del Código Civil. Prueba de defunción, artículo 104. La muerte de las personas dentro de la República en alta mar o país extranjero se prueba como el nacimiento en iguales casos. Prueba de matrimonio. El matrimonio se prueba según las reglas vigentes al tiempo de su celebración. Artículo 197 del Código Civil. Se prueba en el acta de su celebración con su testimonio, copia, certificado o libreta de familia. Vamos a proceder ahora a hablar del tema de la capacidad. Y nosotros también hablando de los estados, para terminar con eso, los estados civiles, nosotros tenemos los 4 estados: soltero, casado, divorciado y viudo. Esos son los 4 estados de la persona. Vamos a hablar de las capacidades. La capacidad es la aptitud o idoneidad que posee una persona para ser titular de derechos y deberes y ejercerlos por sí mismos. Tipos de capacidad: capacidad de derecho y capacidad de hecho. ¿Qué es una capacidad de derecho?
Aptitud para ser titular de derechos y deberes, capacidad o goce. ¿Cuál es la capacidad de hecho? Es la aptitud o idoneidad que tiene una persona para ejercer por sí mismo los derechos de lo que es titular y las obligaciones contraídas. Capacidad de obrar. Incapacidades de hecho. Nos vamos a encontrar con incapaces de hecho absoluto, artículo 54 del Código Civil, que están detallados de la siguiente manera. Las personas por nacer, los menores impúberes, menores de 14 años, los dementes, los sordomudos, que no saben darse a entender por escrito. Incapaces de hechos relativos, artículo 55 del Código Civil. Los menores adultos de 14 a 21 años. Otras limitaciones de la capacidad de hecho. Inhabilitados según el artículo 152 bis y los penados en el artículo 12 del Código Penal. Los inhabilitados según el artículo 152 bis son los semialienados, ebrios, habituales y toxicómanos, disminuidos en sus facultades que no lleguen a ser dementes, manías, senilidad, los pródigos. Los penados en el artículo 12, penados a más de 3 años de reclusión o prisión, se los priva de la patria potestad, de la administración de sus bienes, del derecho a disponer de ellos por actos entre vivos. Siguiendo con las incapacidades de derecho. La incapacidad de derecho es siempre relativa. Nadie puede carecer totalmente de los derechos. No pueden contraer derechos, según reza el artículo 1160, que dice: con personas determinadas, los esposos entre sí, los tutores o curadores con sus representados, los padres con los hijos, bajo su patria potestad, los confesores, respecto de cosas especiales. Los albacias no pueden adquirir bienes de los testamentos, ni en forma testamentaria, artículo 1361. Los mandatarios no pueden adquirir los bienes del mandato, 1361. Los jueces, abogados, fiscales no pueden obtener los bienes del litigio, 1361. Aquellos quienes les fuese prohibido en las disposiciones relativas a cada uno de los contratos, los religiosos profesos o los comerciantes fallidos. Protección de los incapaces y los inhabilitados. Primero, representación y asistencia. Representación consiste en la designación de una persona para que realice actos jurídicos en nombre y por cuenta del incapaz. Artículo 57 del Código Civil. Asistencia. El incapaz o inhabilitado ejercita sus propios derechos conjuntamente con su representante. Régimen de nulidad de los actos jurídicos. Si el incapaz realiza actos sin el representante legal, dichos actos carecen de validez. Complementarios, según el artículo 3966 y 3980 del Código Civil. Se libera al incapaz sobre las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento. Miren qué importante, cómo se sale de todas y cada una, siempre reglado en cada uno de los artículos del Código Civil. No hay nada que esté fuera de lo normado, por eso que es importante esta parte, este final de esta temática que nosotros estamos trabajando juntos. Medios excluidos. El artículo 58 del Código Civil excluye los beneficios suplementarios como la hipoteca legal y también lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de incapacidades, que existe el Ministerio Público de Incapaces. El Ministerio Público Fiscal vigila los intereses generales de la sociedad y el Ministerio Público Pupilar
Vigila los intereses particulares de los incapaces. ¿Cuáles son las funciones? Es parte legítima y esencial. Propicia la designación de representantes, ejerce contralor sobre los representantes individuales. Los menores. Son menores las personas que no hubieran cumplido la edad de 21 años. Artículo 126 del Código Civil. Menores. Impúberes, menores de 14 años. Menores adultos de 14 a 21 años. Cesación de la incapacidad de los menores. Por mayoría de edad, al cumplir 21 años. Por emancipación civil. Por matrimonio, artículo 131 del Código Civil. Por habilitación de edad, artículo 131 del Código Civil. Emancipación comercial, que está amparado en el artículo 10 y 11 del Código de Comercio. Se refiere exclusivamente a la actividad comercial por actos de la vida civil. El menor continúa siendo incapaz. Vamos a hablar de los dementes. Los dementes, en el artículo 141 del Código Civil, se declaran incapaces por demencia a las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. ¿Quiénes pueden pedir la declaración de demencia? El artículo 144. El esposo o esposa no separados ni divorciados, los parientes del demente, el Ministerio de Menores, el cónsul, si el demente es extranjero, cualquier persona del pueblo. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Sobre la capacidad del sujeto. Tenemos dementes declarados y dementes no declarados. ¿Cuáles son los dementes declarados? Producida la declaración de demencia, la persona pasa a ser incapaz absoluto. De hecho, artículo 54. Los actos posteriores a la declaración son nulos. Artículo 472 del Código Civil y de nulidad relativa. Dementes no declarados. Antes de la declaración, el individuo era capaz, sus actos son válidos, pero se podrá pedir la nulidad, anulables, si la demencia era notoria en la época en que los recibió y que los realizó. Imputabilidad de actos ilícitos. La regla es que sus actos ilícitos no le son imputables, salvo que haya actuado en un intervalo de lucidez. Testamento. El artículo 3615. Hay que estar en perfecta razón para testar. Los dementes solo podrán hacerlo en intervalos lúcidos, ciertos y prolongados. Juicio de insanía. Pedida la declaración de demencia, artículo 144, el juez competente del domicilio o residencia del insano, con 2 certificados médicos, el juez deberá: primero, nombrar curador, ordenar examen médico, fijar plazo de prueba. El nombrar curadores, el curador ad litem defiende y representa en el juicio al curador a los bienes. Si la demencia es notoria, existen bienes para administrar. Ordenar examen médico. 3 psiquiatras o legistas para que informen diagnóstico, fecha y pronóstico, régimen a seguir, necesidad de internación o no, fijar plazo de prueba, la verificación y la sentencia. El juez toma contacto principal con el insano y dicta sentencia declarándolo sano, demente o inhabilitado en el artículo 152 bis. La sentencia es apelable y se eleva para consulta en la Cámara. Se debe inscribir en los registros. Juicio de rehabilitación. Procede si el insano se cura totalmente y se tramita este procedimiento. Se procede igual que el juicio de insanía, con exámenes médicos
y se rehabilita si la cura es total y debe inscribirse en los registros.